Quisiera, antes que nada, darle las gracias a todos y saludarlos. Mi nombre es César Pradilla, para quienes no me conocen, soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en Avicultura, AMEVEA. En nombre de todos los asociados y de su junta directiva, queremos agradecer su asistencia a esta conferencia virtual. Apoyándonos en el uso de las nuevas tecnologías, AMEVEA busca cumplir con su misión de mantener la educación continua entre profesionales y técnicos especializados en avicultura. En este momento voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación del doctor Javier. Como les decía, en la tarde de hoy, el doctor Javier Jaimes, conferencista que nos va a acompañar, nos va a presentar la charla contextualizando el COVID-19, evolución, biología y epidemiología del SARS-CoV-2 en humanos y animales. El doctor Javier Jaimes es colombiano, es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en virología de la Universidad Nacional, además realizó un MBA con énfasis en creatividad e innovación en la Universidad de La Salle. Cuenta además con estudios de doctorado en microbiología de la Universidad de Cornell. Lleva 15 años investigando sobre tipos de virus que afectan a animales y potencialmente a los humanos. Además, ha participado en la investigación y en el desarrollo de vacunas para la industria pecuaria colombiana. Actualmente, el doctor Jaimes hace parte de un grupo selecto de investigadores del laboratorio del doctor Gary Whitaker de la Universidad de Cornell, donde han hecho énfasis en el estudio de los mecanismos utilizados por los coronavirus para infectar las células. Voy a dar unas indicaciones cortas. Al final de la conferencia, o sea, esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos y al final de la conferencia habrá una ronda de preguntas. Las preguntas se formularán exclusivamente a través del chat, el cual se encuentra disponible lo invitaron para que lo viera y serán leídas al final de la conferencia por la doctora Gloria Ramírez, quien es moderadora en el día de hoy. Les ruego por favor silenciar sus micrófonos. Gracias. La doctora Gloria Ramírez es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un doctorado en virología de la Universidad de Maryland. La doctora Ramírez es además asociada de AMEVEA y hace parte del comité científico de la asociación. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el doctor creo que ya me hizo la introducción. Para mí es realmente una alegría poder compartir con ustedes un poco de lo que pues hemos estado haciendo acá, de lo que pues hemos conocido con esta enfermedad. Algunos de ustedes me conocen ya sea porque estudiaron conmigo, fueron compañeros míos en un momento, la doctora Gloria fue mi profesora, y pues de alguna forma de pronto conocen que, digamos, yo empecé mi carrera en virología trabajando con virus aviares, ¿no? Yo hice mi carrera trabajando con virus en aves hasta que pues por cosas de la vida terminé trabajando en otras cosas, y cuando me vine acá para Estados Unidos me vine exclusivamente pensando en trabajar en virus en aves, pero pues por cosas de la vida terminé trabajando en otras especies y ahora en humanos. Y pues bueno, pues la idea es contarles un poco acerca de lo que nosotros, como les digo, hacemos acá, de lo que conocemos acerca de este virus, contextualizarlos un poco en el tema, ¿no? Voy a tratar de mantenerme en el tiempo que es, sin embargo, pues creo que tengo muchas diapositivas, pero haré lo posible por no pasarme los 45 minutos. Primero que todo, y antes de empezar, sí quiero hacer un comentario importante que se refiere a que, pues, toda esta información que yo les estoy mostrando acá es una información que obviamente está constantemente cambiando, ¿sí? Es una información en la cual, pues, todos los días estamos recibiendo nuevos datos, nuevos descubrimientos, etcétera. Por lo tanto, pues, realmente esto es válido hasta el día de hoy, 16 de abril. No quiere decir que lo que les esté diciendo no sea cierto, ¿no? Sino que es sometible a cambios, y por eso es importante mencionarlo. Y pues también es importante mencionarlo, pues uno, no soy médico humano, no trabajo absolutamente nada que tenga que ver con la parte médica, sino con la parte netamente de laboratorio. Por lo tanto, pues si tienen preguntas ya relacionadas en cuanto a su salud o a la salud de alguno de ustedes, de sus familiares, por favor, pues no duden en contactar a sus médicos o el departamento del Instituto Nacional de Salud en Colombia. Bueno, pues entonces la idea de hoy es que vamos a tratar varios aspectos. Primero vamos a empezar hablando pues de coronavirus en general, qué son, hablar un poco de los aspectos de la diversidad, de dónde vienen, qué son. Luego vamos a hablar como tal de la enfermedad del COVID-19,
de cómo esta enfermedad, digamos, ha generado la pandemia que estamos viviendo hoy. Y luego vamos a hablar un poco más acerca de la transmisión como tal, un poco más de la enfermedad en términos de transmisión, para pasar a un área en la cual, la verdad, no estaba, en un comienzo, cuando estaba haciendo esta presentación, no estaba muy seguro de incluirla. Sin embargo, pues, teniendo en cuenta que estamos digamos que entre un grupo de profesionales, creo que podemos ir un poco más allá y de pronto explicarles un poco más ya a nivel netamente de lo que sucede en la interacción con el virus y la célula, y qué es lo que nosotros estudiamos en el laboratorio. Entonces sería interesante contarles un poco de eso y de lo que nosotros hemos encontrado, descubierto hasta ahora en relación a esta enfermedad. Y pues por último vamos a atacar un poquito la epidemiología, algunos aspectos generales, muy generales, sobre modelos epidemiológicos que están actualmente, digamos, se están manejando a nivel, digamos, de universidades acá en Estados Unidos. Bueno, entonces, pues para comenzar, yo sé que todos ustedes han escuchado hablar de los coronavirus, ¿sí? Sé que todos ustedes saben que es este grupo de virus que es tremendamente diverso, que infecta diferentes especies. Y pues, digamos que en términos taxonómicos, estos coronavirus se encuentran agrupados dentro del orden de los nidovirales, que también incluye otras familias importantes, que pues básicamente todas se relacionan entre sí con el hecho de que son virus, que tienen una cubierta lipídica y que les permite ingresar a la célula por medio de un mecanismo que se llama la fusión de membranas. Y eso hace este grupo de los nidovirus como muy parecidos. Dentro de esto, entonces, tenemos a los coronavirus, y dentro de estos coronavirus existen 4 grupos o 4 géneros, que son de los que vamos a hablar acá varias veces en la presentación, que son los alfa, los beta, los delta y los gamma. Esos 4 grupos, como tal, digamos, tienen a todos los coronavirus independiente de la especie en la cual infecten. No están agrupados por especie, están agrupados principalmente por características, por mecanismos a nivel de la replicación y a nivel del ingreso a la célula. Eso es lo que realmente ha permitido la agrupación de estos virus, obviamente con el componente genético. Acá nosotros vemos en esta imagen pues diferentes grupos de coronavirus. Aquí encontramos los alfa, encontramos los beta, que están subdivididos en 4 grupos, como vemos acá, los delta y los gamma. Y pues de esos ustedes obviamente conocen algunos virus, han escuchado nombrar, han escuchado posiblemente hablar del virus del coronavirus en perros, en gatos, que se encuentran en el grupo alfa, coronavirus en cerdos como la enfermedad epidémica diarreica porcina. Y también conocen otros virus, como por ejemplo la avicultura, por supuesto, como la bronquitis infecciosa, ¿cierto?, que pertenece al grupo de los gamma. Esto simplemente para nombrar que estos virus realmente están en casi todas las especies, y ahorita más adelante vamos a ver algunas especies en las cuales se ven infectadas, ¿no? Ya a nivel general, como tal, el virus, y esto es simplemente un recordatorio rápido, ustedes saben que los virus son organismos simples, organismos cuya estructuralmente están compuestos por básicamente una cadena de ácido nucleico, que para el caso de este virus va a ser un RNA de polaridad positiva. Y esa cadena está cubierta normalmente por una protección de proteínas. Y esa protección es básicamente estas bolitas que vemos acá de color como amarillo, que son básicamente las proteínas del nucleocápside, que están recubriendo el genoma del virus, y cuya función es básicamente protegerla. Digamos que en términos generales eso podría ser un virus desde el punto de vista de lo más básico, ¿sí? Sin embargo, hay otros virus, hay otras características que pueden tener estos agentes, como es, por ejemplo, tener una cubierta derivada de la célula. Y cuando digo derivada de la célula, no siempre es derivada de la membrana celular, y por ejemplo, en el caso de los coronavirus, esta es derivada del aparato de Golgi. Y esta membrana, que es una membrana lipídica, básicamente es donde se van a incrustar algunas proteínas de tipo estructural que van a permitir al virus tanto ingresar a la célula como inducir algunas funciones desde el punto de vista de mantenimiento y salida del virus de la célula. Dentro de estas proteínas, la más importante para nosotros es la proteína S, la proteína de espiga o espícula, como la quieran llamar. Esa es la proteína que le da esa característica general a los virus, a los coronavirus, de tener como esa estructura como si fuera una corona, y de ahí precisamente derivado su nombre. Y esa proteína va a ser muy importante porque nosotros la vamos a ver, vamos a hablar más adelante de cómo esa proteína regula realmente el proceso de ingreso del virus a la célula, y por qué es tan importante desde el punto de vista del contagio, la transmisión, etcétera, ¿sí? A nivel genético, como les comentaba, estos virus son muy diversos, ¿sí? Los coronavirus en general mantienen, digamos, muy conservada su maquinaria de replicación, principalmente estos 2 componentes que van a ser codificados por estos genes. Estos 2 componentes que encabezan la maquinaria de replicación son conservados
entre los coronavirus. Sin embargo, los componentes estructurales varían constantemente dentro de estos virus. Y aquí podemos ver, simplemente para nombrar algunos ejemplos, cómo a nivel genético, y estos son, digamos, un dibujo del genoma del virus, cómo estos varían entre un virus y otro, incluyendo virus dentro del mismo género, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá. Dentro del mismo género existen diferencias, variaciones entre esos genes que encodifican para estas proteínas estructurales del virus. Esto simplemente para mencionar que la diversidad de estos virus no solamente está a nivel de la cantidad de virus que tenemos en el ambiente, de los diferentes tipos de coronavirus, sino dentro de ellos existe una diversidad a nivel genético, a nivel funcional y a nivel también de las especies que infectan. Y por eso es importante empezar a hablar de dónde vienen todos estos coronavirus, ¿sí? Estos coronavirus en general normalmente provienen de reservorios a nivel silvestre, donde estos virus se encuentran adaptados a esta especie, se replican constantemente y van circulando en estas especies sin generar mayor sintomatología clínica en la mayoría de los casos, y simplemente ahí en esa especie van a encontrar un sitio de replicación constante, el cual en ciertas ocasiones, en muy contadas ocasiones, lo que va a suceder es que les va a permitir saltar a una nueva especie. Y aquí tenemos un ejemplo en el caso de los coronavirus humanos, los cuales en su mayoría tienen origen a nivel de reservorios silvestres, murciélagos o de roedores, y a partir de estos, en donde el virus circula constantemente sin causar ninguna problemática grave, puede saltar a otra especie, pasar a otra especie, que en algunos casos puede servir como intermediaria para pasar luego al humano. En muchos casos se conoce el hospedero intermediario y esto permite realmente trazar cómo se ha dado ese proceso de transmisión desde el reservorio hasta el humano, y en algunos casos ese reservorio es desconocido o realmente inexistente. No quiere decir que siempre que haya un reservorio, siempre que haya esta enfermedad, este virus en un reservorio, en un reservorio silvestre me refiero, tenga que pasar por un hospedero intermediario para pasar al humano. ¿Sí? Es el mecanismo más sencillo, pero no quiere decir que siempre tenga que ser así. Y eso es bien interesante nombrarlo porque más adelante cuando hablemos del origen del nuevo coronavirus y de las posibles especies que han servido como intermediarias, tenemos que, digamos, retocar este tema, ¿no? Es interesante ver acá, por ejemplo, que los reservorios que vemos a nivel silvestre mantienen virus con diferentes capacidades, digamos, de causar infección. No todos están relacionados con el mismo, digamos, la misma patogénesis. No todos son de tipo respiratorio. Aunque la mayoría tiene el potencial de entrar por vía respiratoria, existen virus como, por ejemplo, este último, el SADH, que es una enfermedad diarreica derivada de los cerdos y que pasa al humano. En este caso, el reservorio sigue siendo el murciélago y la enfermedad pues es totalmente diferente. No quiere decir que los murciélagos solamente mantengan reservorios de virus respiratorios, sino en general cualquier tipo de coronavirus. ¿Cómo hacen estos virus entonces para evolucionar y para saltar de una especie a otra? Entonces nosotros en la cabeza siempre tenemos el término mutación como el mecanismo más eficiente de evolución. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de mutación, realmente estamos hablando de un proceso que es básicamente la inducción de errores en el proceso de replicación del virus, del genoma del virus específicamente, y estos errores en la mayoría de los casos lo que van a hacer es derivan en un virus que pierde la capacidad de seguirse replicando y que sencillamente se convierte en un virus o de menor patogenicidad o a patógeno simplemente que no puede infectar, digamos, más adelante, no puede seguir causando infección. Ese proceso de mutaciones se debe a diferentes factores, pero principalmente lo que sucede es que durante la replicación del ácido nucleico, la polimerasa, que es la enzima que se encarga de copiar estos ácidos nucleicos, pueden introducir errores en el proceso de copia y esos errores se van a convertir como tal en mutaciones. En el caso de los organismos cuyos genomas son el ácido deoxirribonucleico o el DNA, en estos organismos las polimerasas son famosas por poseer un mecanismo que les permite corregir la introducción de estos errores. No son perfectas y puede haber introducción de errores, pero en general corrigen la mayor cantidad de mutaciones que se puedan introducir. En el caso de los virus, y específicamente los virus de genoma RNA, la polimerasa, que es una polimerasa RNA dependiente de RNA, es una polimerasa que desafortunadamente no tiene esa misma capacidad correctora. Y por lo tanto es famosa por los virus RNA son famosos por introducir mutaciones constantemente debido a esa incapacidad de la enzima por corregir.
Eso haría entonces que los virus RNA acumulen estas mutaciones constantemente y constantemente se estén viendo un proceso en el cual la evolución los puede llevar ya sea a pasar a una nueva especie o a adquirir una nueva capacidad, o en la mayoría de los casos a perder la capacidad infectiva. En el caso de los coronavirus específicamente, son especiales porque los coronavirus poseen una enzima RNA dependiente RNA que tiene capacidad correctora. No tan eficiente como una enzima de DNA, pero sí con capacidad de corrección, lo que hace que la introducción de mutaciones sea mucho menor, ¿sí? Y esa introducción de mutaciones mucho menor va a derivar en que el virus va a mutar menos, ¿sí? Por lo tanto, el mecanismo de mutación como tal, aunque existe, no es el mecanismo más eficiente de evolución que tienen los coronavirus. Los coronavirus principalmente basan su evolución en un mecanismo diferente que es la recombinación. La recombinación básicamente lo que hace es que en una célula se encuentran dos diferentes virus y durante el proceso de replicación de ácidos nucleicos se dan procesos recombinatorios entre los genomas de los dos virus, los cuales van a generar la aparición de un nuevo agente infeccioso o de un agente infeccioso, por así decirlo, recombinado, ¿sí? Y esto es algo que se ve, digamos, comúnmente en los coronavirus, ocurre constantemente y ha generado, digamos, algunos procesos, la aparición de algunos virus que son de importancia tanto para humanos como para la veterinaria. Y aquí en este diagrama les cuento la historia de lo que sucede con el coronavirus felino, el coronavirus de los gatos. Este coronavirus de los gatos y de los perros tiene su origen en un mismo parental, ¿sí? Que está acá. Y ese origen lleva al virus a evolucionar constantemente, introducir mutaciones, etcétera. Pero en algún momento, dentro de un proceso de evolución, el virus se recombinó con otro agente, otro donante de información genética que no era de origen canino o felino, y eso generó la aparición de dos tipos de virus, el coronavirus felino como tal y el coronavirus canino como tal. Y estos dos virus, incluso a pesar de haberse dividido en dos especies diferentes, siguen recombinando constantemente, y eso ha generado la aparición de nuevas variantes, como por ejemplo en el caso de los coronavirus, tenemos los del tipo 1 y los del tipo 2, y en el caso de los coronavirus felinos, y en el caso de los coronavirus caninos, tenemos diferentes tipos de grupos, como los son el A, el B, el 1, el 2 y el 1-2. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes apariciones de virus como resultado de esos procesos recombinatorios. Entonces ya por lo menos sabemos que la recombinación es el mecanismo más eficiente, la mutación realmente no es la más importante. Eso ha generado la aparición de muchos virus en diferentes especies. Y acá simplemente para nombrarles algunos ejemplos de virus que son de importancia a nivel animal. Ya nombramos el de los gatos, el de los perros. Sabemos que hay en cerdos como la gastroenteritis transmisible porcina, la diarrea epidémica porcina. Sabemos que en humanos existen varios virus, como lo son el NL63, que es causante de enfermedad respiratoria principalmente en niños, el 229, el OC43, el HKU1, que son de enfermedad respiratoria, los que causan lo que nosotros llamamos gripa, que realmente es el resfriado común. Y también incluimos otros virus, como por ejemplo los virus del SARS, el MERS y el nuevo coronavirus que aparece acá, y ya vamos a hablar de estos tres virus en especial. Estos tres virus tienen una característica interesante, y es que son virus que han causado epidemias, ¿sí? A partir del primero apareció en el año 2002, y luego el segundo, que fue el MERS, en el año 2012. Estos son virus respiratorios epidémicos, que al igual que los virus respiratorios comunes, tienen el mismo reservorio, murciélagos, en el caso del 229 y el NL63, el OC43 tiene el reservorio en roedores, y estos virus básicamente han evolucionado para pasar a una especie en la cual no están adaptados, que es el humano, y en esta especie que no están adaptados generan enfermedad grave y epidémica. En el año 2002 nos enfrentamos a la primera enfermedad respiratoria epidémica, que fue el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, ¿sí? Y esta enfermedad, que duró más o menos un año, año y medio circulando en humanos, causó, digamos, la primera alarma en términos de cuán, digamos, importantes podrían ser los coronavirus. 10 años después apareció el síndrome respiratorio de Medio Oriente o del Medio Oeste, el MERS, el cual de nuevo tuvo origen en murciélagos utilizando un nuevo esperio intermediario, que ya vamos a hablar después. Este virus logró pasar a humanos y causó enfermedad epidémica en humanos, y aún se mantiene en circulación esporádica en estas poblaciones. Y ahora tenemos al nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2, que fue el que apareció hace unos meses y que está causando toda esta epidemia de COVID-19.
Entonces, hablemos del COVID-19 como tal. ¿Qué es el COVID-19? Esta es una enfermedad respiratoria que apareció, se reportó por primera vez el 12 de diciembre del 2009. Se ha discutido que estos virus pudieron haber aparecido antes, que hubo casos antes. Esto la verdad no lo sabemos, pero oficialmente el primer reporte se dio el 12 de diciembre del 2019. En ese momento se dio un caso de enfermedad respiratoria, un brote de enfermedad respiratoria en personas en la ciudad de Wuhan, en China, y este brote fue asociado a unos mercados de animales vivos en donde las personas habían estado en contacto con animales y otras personas y posiblemente se sugirió que había sido el origen del brote. Hasta el día de hoy nosotros no tenemos evidencia de que esto sea digamos, la realidad. No sabemos que el virus realmente se haya originado en este mercado. Sabemos dónde está el reservorio silvestre, pero no sabemos dónde estuvo el proceso que se dio, donde se dio la transmisión desde el reservorio silvestre hasta el humano. Se sigue manteniendo la idea de que estos mercados pues, son ideales para que se den estos eventos, pero hasta ahora no lo sabemos. El virus como tal fue aislado en enero del 2020. Y la secuencia fue liberada a comienzos de enero y a partir de ese momento los laboratorios que trabajamos en coronavirus nos dedicamos básicamente a tratar de entender cómo funcionaba esta enfermedad. Primero el virus fue llamado como el 2019 NCOV o el nuevo coronavirus 2019, pero en febrero de este año el Comité Internacional de Taxonomía de Virus cambió el nombre del virus y nos complicó la vida porque decidió llamarlo el SARS-CoV-2. Y nos complicó la vida básicamente porque esa nomenclatura es muy difícil de mantener cuando nosotros estamos estudiando diferentes coronavirus al tiempo, porque hay proteínas que se llaman muy parecido. Sin embargo, pues es el nombre que se adaptó y a partir de ese momento también la Organización Mundial de la Salud decidió llamar a la enfermedad COVID-19 o enfermedad infecciosa por coronavirus del año 2019. Estos son datos que tenemos hasta el día de hoy a las 4:38 de la tarde, acá en hora del este, donde vemos que hasta ahora hay 2 millones de casos confirmados, un total de 142.000 muertes, y acá está la curva de crecimiento, una curva de crecimiento que a mí siempre me gusta mencionar que no solo está relacionada con un aumento de casos, sino también con un aumento de capacidad diagnóstica, que hace que obviamente los casos se vean mucho más rápidamente, ¿sí? Sin embargo, lo interesante mostrar acá es que el virus está distribuido en todos los países y como posiblemente ustedes saben, nosotros acá en Estados Unidos estamos sufriendo en este momento la epidemia más grave y específicamente en donde yo me encuentro, el estado de Nueva York, es donde estamos teniendo la mayor problemática. Principalmente en la ciudad de Nueva York, que queda más o menos a unas 5 horas de donde yo me encuentro. Entonces, ¿de dónde vino esta enfermedad? ¿De dónde apareció el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el que causa esta enfermedad? Esto es bien importante. Nosotros tenemos evidencia desde el punto de vista genético de que esta enfermedad tuvo su origen en poblaciones de murciélagos silvestres que funcionan como reservorios para la enfermedad. Y acá en este árbol filogenético nosotros podemos verlo claramente cómo las secuencias de SARS-CoV-2 se agrupan por debajo de una secuencia muy especial, que es esta secuencia del coronavirus RATG13, que se considera como el virus parental del cual el nuevo coronavirus apareció. Es su relativo más cercano, es su pariente más cercano, ¿sí? Esto es interesante pues porque definitivamente comprueba que estos reservorios silvestres están siendo una fuente de aparición de nuevos coronavirus que pueden causar epidemias en humanos. Como ya lo mencioné, en el 2002 apareció el SARS y este SARS saltó del reservorio silvestre al humano utilizando un hospedero intermediario que fue el gato civeta o el perro mapache, y a través de estos dos pasó la enfermedad a los humanos. Luego en el año 2012 apareció de nuevo otro virus, el virus respiratorio del Medio Oeste, el cual utilizó en este caso el camello dromedario para pasar al humano, y en este caso la pregunta del millón es ¿quién le pasó el virus al humano? Todavía no lo sabemos. Se ha hablado mucho de los pangolines y yo siempre quiero hacer énfasis en los pangolines. ¿Por qué? Porque los pangolines realmente sí comparten secuencias parecidas a el nuevo coronavirus, sin embargo, nosotros creemos que realmente no participan en el proceso de transmisión. Y por eso les muestro acá, esto es de un trabajo que publicamos en la revista, en el Journal of Molecular Biology, Journal of Molecular Biology esta semana, y aquí nosotros mostramos cómo los virus de los pangolines realmente se agrupan entre sí y sí están muy cercanos a los virus del coronavirus del SARS-CoV-2, sin embargo pertenecen a dos familias distintas. Existe una secuencia de un coronavirus del año 2019 de origen de los pangolines, la cual se encuentra genéticamente, evolutivamente, antes de lo que nosotros consideramos el parental más importante para este nuevo coronavirus, que era ese virus que les decía, el RAT,
G13. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que realmente la transmisión del pangolín se dio hacia el murciélago y a partir del murciélago de nuevo al humano. Y esto es normal, que se den esos procesos de transmisión entre dos animales silvestres de transmisión de virus, es algo que se da constantemente. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende. Y desde el punto de vista de evolutivo, nosotros creemos que realmente el pangolín no juega un papel en la evolución, sino por el contrario, es otro hospedero final de la infección. ¿Qué más sabemos acerca del COVID-19? Sabemos que es una enfermedad muy transmisible, en la cual se ha calculado que su índice de transmisión puede estar entre 1.5 a 3.5, quiere decir que una persona puede infectar de 1.5 a 3.5 personas, ¿sí? Y que esa transmisión se da principalmente por contacto directo, a través de aerosoles, o si no también a través de fómites, contacto indirecto a través de fómites en los cuales la persona entra en contacto con una superficie contaminada y se inocula el virus al tocarse la cara o los ojos. Y también se ha hablado de la posibilidad de que se dé transmisión aérea, la cual todavía no se ha comprobado, la cual técnicamente es posible, sin embargo, hasta ahora no hay evidencia clara de que eso pueda suceder. ¿Sí? ¿Quiénes son susceptibles a la enfermedad? La enfermedad son susceptibles las personas principalmente adultas, y cuando me refiero a susceptibles, me refiero a personas que realmente van a tener un cuadro de enfermedad grave, y estas personas adultas normalmente están recibiendo la enfermedad grave por condiciones específicas que han hecho que el virus se pueda replicar de forma más eficiente en estos organismos. Y eso ya lo vamos a hablar ahorita más adelante cuando hablemos del receptor, ¿sí? Los signos clínicos que nosotros conocemos de esta enfermedad se refieren principalmente a la función pulmonar, afectación de la función pulmonar. Y eso se debe muy posiblemente a la vía de ingreso del virus, no solo al receptor como se ha planteado en algunos casos. ¿Qué sucede con este virus? El virus, cuando ingresa a la vía respiratoria, se va a replicar principalmente en el epitelio respiratorio bajo, donde las células productoras de surfactante, las células AT2, producen la mayor cantidad expresan la mayor cantidad del receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Ese receptor es expresado en esas células, pero no solamente en ellas, en otras, como vamos a ver ahorita. Sin embargo, como es el sitio primario de ingreso del virus y es donde el virus va a tener contacto con esas células por primera vez, allí es donde vamos a tener la mayor cantidad de signos clínicos. Por eso en esta enfermedad se han relacionado principalmente los signos clínicos de tracto respiratorio bajo, ¿sí? Como incluyen, por ejemplo, la pérdida de la capacidad pulmonar, ¿sí? Dificultad para respirar, tos, etc. También se han hablado de otros síntomas como diarrea, por ejemplo, y otros que más adelante vamos a mencionar, y esto de nuevo se relaciona principalmente con la presencia del receptor, que ya lo voy a mencionar. ¿Qué sucede con las personas cuando se enferman? Esto es algo que nosotros hemos visto, hemos estudiado últimamente, es tratar de entender qué pasa con las personas con la respuesta inmune, cómo se da este proceso de infección, ¿sí? En esas personas y qué es lo que está sucediendo con los diferentes escenarios posibles. Sabemos que la mayoría de los casos, más del 80% de los casos, va a permanecer como personas que son no sintomáticas o con signos clínicos leves. Y esto se debe principalmente a que estas personas que no tienen enfermedades concomitantes o que no tienen una sobreexpresión del receptor, ¿sí? Van a recibir la enfermedad y van a desarrollar un cuadro de enfermedad respiratorio leve que posiblemente puede llegar a ser manejado por el sistema inmune. Y hablo posiblemente porque eso es algo que no tenemos claramente, digamos, tenemos claro en este momento, pero se supone que la respuesta inmunitaria en estos casos va a ser menor en términos de eficiencia para limpiar una segunda infección, pero que principalmente este tipo de personas que sufren la enfermedad leve o sintomática van a ser menos contagiosos que aquellos que realmente sí sufren la enfermedad grave, que son ese pequeño grupo de personas que se encuentran en la edad adulta con enfermedades concomitantes, con enfermedades graves que puedan predisponer ya sea a la sobreexpresión del receptor o una falla del sistema inmunitario. Estas personas van a desarrollar cuadros más graves que van a requerir hospitalización y posiblemente la muerte. Ustedes entonces podrán decir, bueno, pero ¿qué pasa con estas personas jóvenes que están muriendo? Existe también la posibilidad de que la respuesta inmunitaria no solo juegue un papel limpiando la enfermedad, sino también haciendo el efecto contrario y produciendo un estado de, por así decirlo, hiperestimulación del sistema inmune, que va a terminar en lo que se conoce como una cascada de citoquinas y que lo que va a hacer es inducir un proceso inflamatorio grave a nivel de los pulmones que va a permitir, digamos, va a producir el caso grave de enfermedad. Estas personas que están sufriendo esto son normalmente personas jóvenes. En este momento no sabemos exactamente qué papel juega esta inmunidad en la infección, pero es muy importante que nosotros la estudiemos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que determinar es si el sistema inmune es capaz de controlar la infección, si es capaz de controlarla, también si es capaz de pronto de prevenir una segunda infección,
Y al mismo tiempo, y esto es muy importante en los coronavirus, necesitamos saber si el sistema inmunitario no puede jugar en favor del virus, no solo a través de estas cascadas de citoquinas, sino induciendo un proceso que se ha descrito en varios coronavirus que se conoce como la inmunopotenciación, o digamos el potenciamiento mediado por anticuerpos, en los cuales el virus lo que hace es utilizar este sistema inmunitario, la respuesta inmunitaria, los anticuerpos, y utiliza los anticuerpos para potenciar la infección, adquiriendo la capacidad de infectar células que antes no podía. Células que no están expresando el receptor normal, como lo son los macrófagos, los monocitos, y lo que hace el virus es básicamente utilizar el anticuerpo como una llave para entrar al macrófago y al monocito y colonizarlo. Esto se ha descrito en coronavirus, principalmente el ejemplo más claro es el coronavirus felino, el de los gatos. Sin embargo, es algo que se ha mantenido como una posibilidad para estudiar en estos casos, sobre todo teniendo en cuenta que las personas están reportando casos de segunda infección, los cuales van, digamos, en contra de como tal de la respuesta inmunitaria, ¿no? ¿Cómo se da entonces esta transmisión? La transmisión se da principalmente por salida de aerosoles, ¿cierto? Esos aerosoles que la persona tiene en el tracto respiratorio, que los libera por la respiración, por la tos, por el estornudo. Estos aerosoles van a tener diferentes tamaños de partícula. Entre más grande sea la partícula, mayor cantidad de virus van a tener, pero igualmente entre más grande sea la partícula, mayor probabilidad es de que caigan por gravedad y se acumulen en superficies. En estas superficies los virus van a sobrevivir por ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Pero generalmente lo que va a suceder es que en el aire va a haber una dilución rápida de las cantidades de partículas virales. Por eso es que la transmisión por vía aérea no es, digamos, no se ha mantenido como, no se nombra como una posibilidad porque todavía no existen, digamos, datos específicos que permitan comprobar que existe la transmisión aérea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay dos personas que están cercanas, ahí es cuando se puede dar la mayor capacidad de transmisión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el virus cae a superficies? Cuando cae a las superficies, el virus se tiene que inactivar. ¿Por qué? Porque es un virus con una cubierta lipídica que se rompe fácilmente y que diferentes situaciones ambientales lo van a destruir. En el aire se ha mostrado que el virus puede sobrevivir por periodos de hasta 3 horas, ¿sí? Antes de disminuir la carga viral en un logaritmo para demostrar que este logaritmo por debajo de 10 a la 3 partículas virales, específicamente dosis infectiva a tejido celular, por debajo de esa carga ya no se puede producir infección. Y en otras superficies, como por ejemplo en cartón, en cartón, en acero y en plástico, el virus puede sobrevivir por diferentes periodos de tiempo, donde lo que vemos es una caída en la cantidad de partículas virales infectivas hasta que se alcance un título en el cual el virus ya no puede causar infección. Y estos tiempos son muy variables, y estos tiempos que se han medido acá son específicamente aerosolizando virus y poniéndolo sobre esas superficies, pero la presencia de material orgánico va a disminuir, o en algunos casos también a disminuir, la supervivencia del virus sobre estas superficies. Y es por eso que ahorita últimamente, desde ayer que salió reportado, salió reportado un nuevo borrador de un estudio en el cual se dice que el virus puede sobrevivir por encima de 60 grados, se debe principalmente a la presencia de material orgánico que puede funcionar como una cobertura para que el virus no se destruya. Sin embargo, lo importante acá es que el virus va a sobrevivir poco tiempo en el ambiente, por eso es que es tan fácil de destruir también con desinfectantes. Y esto quiere decir que la transmisión indirecta sigue siendo probable, pero es menos probable que el contacto directo. Entonces el contacto directo sigue siendo el más importante, ¿cierto? El que una persona tosa y elimine partículas virales y las pase a una persona que está cerca. Ahí es donde juega tanto el papel del famoso distanciamiento social, porque entre más amplia sea esta distancia, menor probabilidad hay de infección. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esta transmisión se da a otras especies? Otras especies se han evaluado pues, como posibles receptores del virus, susceptibles al virus, y también se ha planteado la posibilidad de que esos puedan llegar a ser transmisores de la enfermedad. Hasta hoy la evidencia que tenemos a nivel de casos clínicos, de los pocos reportes clínicos que hay y de los pocos estudios a nivel de laboratorio, lo que nos dice es que existen especies que pueden llegar a ser contagiadas por el virus, ¿sí? Como lo son el caso de los hurones, los gatos, los perros y los tigres, y que entre estas especies existen diferentes niveles de susceptibilidad a recibir la infección, y no todos van a desarrollar enfermedad y van a tener la posibilidad en algún caso de excretar virus.
De estos, el perro hasta ahora se ha comprobado que simplemente puede recibir el virus y hay evidencia de que hay respuesta inmunitaria al virus sin que esto implique que realmente el virus se está replicando en estas células, está causando infección. Y en el caso de los hurones y de los gatos, se ha encontrado que en estas dos especies los virus pueden realmente causar infección. En el caso de los gatos, producir enfermedad leve, y cuando hablo de gatos me refiero a gatos tanto domésticos como silvestres, causar un cuadro de enfermedad leve, pero hasta ahora no se ha determinado si este cuadro, si estos animales pueden llegar a ser transmisores de la enfermedad para otras especies, incluyendo el humano. Y esto se debe principalmente a que estas no son especies que estén adaptadas al virus. Este virus, digamos, no puede replicarse de forma eficiente en ellas y por lo tanto las cargas virales que se van a liberar van a ser mucho menores. Obviamente, entre más se dé este proceso de transmisión del humano a estos animales, más posibilidad hay de que se dé un proceso de adaptación y que estas especies empiecen a convertirse, a jugar un papel importante dentro de la transmisión de la enfermedad. Entonces, hasta ahora sabemos que ellas pueden recibirlo, pero no pueden transmitirlo, ¿sí? Y eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿sí? ¿Y por qué estas especies pueden recibir el virus? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Resulta que los coronavirus utilizan diferentes tipos de receptores para entrar a las células. El coronavirus de los tipo alfa normalmente utiliza como receptor la aminopeptidasa N en diferentes formas dependiendo de la especie, ¿sí? Sin embargo, en los humanos existe, digamos, una tendencia por los coronavirus por utilizar un receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual es utilizada por el NL63 y por el SARS para ingresar a las células, y actualmente hay evidencia de que también puede ser utilizada por este nuevo SARS. Estos receptores son proteínas a nivel celular, y estas proteínas realmente lo que sucede con estas proteínas es que digamos, permiten una unión estrecha y fuerte con el receptor del virus. La unión virus-célula es, digamos, fuerte y eso facilita la entrada del virus. Sin embargo, estos virus, los coronavirus, han evolucionado de una forma tan eficiente que en algunos casos pueden utilizar receptores que no son tan fuertes y eficientes como lo son los carbohidratos. Y en este caso, por ejemplo, el coronavirus bovino y el coronavirus humano C43 pueden utilizar, digamos, residuos de ácido ciálico, residuos de ácido neuramínico para ingresar a la célula, y en el caso de un virus que ustedes conocen muy bien, de bronquitis infecciosa, existe la posibilidad de que estos virus utilicen los residuos de ácido ciálico para ingresar a la célula, y en el caso de la cepa Viudet, esta específicamente utiliza heparansulfato, pero esto es un mecanismo que se produce por una lesión en la proteína que le permite utilizar este segundo receptor a nivel de cultivo celular. Y ya más adelante voy a tocar un poquito el tema de lo que sucede con bronquitis infecciosa, ¿sí? Lo interesante entonces, de nuevo, es que existe una gran variedad de receptores, ¿sí? Pero si ustedes se fijan acá en esta tabla, el mismo receptor, ¿sí? La misma variante del receptor puede ser expresada en diferentes especies. Por ejemplo, en los cerdos hay aminopeptidasa N, en los gatos hay aminopeptidasa N, en los humanos hay aminopeptidasa N, y eso quiere decir entonces que diferentes especies pueden tener el mismo receptor. Eso no quiere decir que sea idéntico, pero quiere decir que existe una molécula con una función parecida que digamos, podría permitir el ingreso de este virus, de un virus a una célula, ¿cierto? Esto es bien interesante desde lo que vamos a ver más adelante en relación del receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta es una enzima que se encuentra expresada en diferentes tejidos, ¿sí? Y curiosamente, si ustedes ven acá la gama de tejidos en donde se puede expresar, ven ustedes que existen tejidos en los cuales la expresión de esta enzima es mucho más fuerte, principalmente a nivel digestivo. Entonces, si ustedes ven acá en el colon, por ejemplo, es donde se da mayor expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 o el ACE2. Esto querría decir entonces que en términos de susceptibilidad, que es básicamente tener al receptor, estas células serían las más susceptibles a infectarse con un virus que utilice el receptor ACE2, como lo es el virus del SARS y en este caso el virus del SARS-CoV-2, que es la evidencia que nosotros hasta el momento tenemos acumulada de que este nuevo virus utiliza el ACE2. Entonces, eso querría decir que estas son las células más susceptibles. La pregunta es, ¿por qué razón entonces tenemos mayor sintomatología respiratoria cuando la expresión del receptor a nivel respiratorio es mucho más baja comparada con el intestino? Y esto se debe por la vía de ingreso del virus. Este es un virus cubierto, como he mencionado varias veces, que al tener esta cubierta se hace muy sensible a diferentes condiciones ambientales. Esto hace que la vía respiratoria sea la más eficiente de ingreso porque inmediatamente va a entrar en contacto directo con
la célula que posee el receptor que le permite ingresar, que está en el tracto respiratorio. A nivel del intestino, para que el virus llegue hasta allá, debe tomar una de dos rutas. Una, debe ingresar por la vía digestiva y pasar por todo el tracto digestivo y llegar hasta la luz del intestino y poder ingresar a estas células, cosa que es bastante, digamos, la probabilidad es muy baja, porque estos virus se van a destruir con el paso por el tracto digestivo. Sin embargo, en otros virus cubiertos se ha encontrado que la asociación virus-bacteria puede permitir y puede colaborar a que el virus pase por el tracto digestivo y esto le permite ingresar a las células del intestino a pesar de tener una cubierta lipídica. Entonces no es imposible, puede pasar, pero es menos probable. La segunda ruta se debe a que el virus, una vez coloniza el epitelio respiratorio, puede migrar por vía sanguínea y puede infectar otros órganos, incluyendo el intestino. Y allí es donde va lo que les quería comentar. La evidencia hasta hoy nos ha demostrado que la mayoría de los casos se refiere a enfermedad respiratoria. Y estas personas que sufren la enfermedad respiratoria son personas que poseen enfermedades concomitantes, lo que nosotros llamamos comorbilidades, que están presentes y que, digamos, aumentan la posibilidad de que la persona se infecte. ¿Y cuál es esta enfermedad? La más importante en este caso es la hipertensión. ¿Qué genera la hipertensión? Pues efectivamente la hipertensión genera una sobreexpresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Y que curiosamente cuando se utiliza un tratamiento para disminuir la hipertensión, para disminuir la expresión de este receptor, el mecanismo de respuesta de la célula es sobreestimular la expresión de ese receptor. Entonces, fíjense cómo se da una cascada en la cual la persona está sobreexpresando el receptor, se le da un medicamento para que disminuya la expresión y la respuesta de la célula es aumentar esa expresión de nuevo. Por lo tanto, este tipo de personas son supremamente susceptibles al ingreso del virus porque sobreexpresan este receptor. ¿Qué otras personas también susceptibles? Personas con enfermedades de tipo inmunitario que les impidan o montar una respuesta inmunitaria eficiente para controlar la infección o montar respuestas inmunitarias que vayan en contra del cuerpo, como por ejemplo las respuestas hiperinmunes, incluso estas cascadas de citoquina, ¿sí? Entonces quiere decir que este receptor, ¿sí?, que se encuentra en diferentes tejidos, permite el ingreso del virus a las células, pero el virus solamente va a ingresar en aquellas células en las cuales se pueda, digamos, ingresar en las cantidades suficientes y de forma fácil. Y en este caso es el tracto respiratorio, es el que más digamos, fácil acceso tiene para el virus. ¿Qué pasa con las otras especies? ¿Será que las otras especies tienen enzima convertidora de angiotensina 2? Efectivamente, sí. Y esto es tal vez una de las pocas que están en este momento sometida a publicación, que no está en proceso como tal ya de publicación. Esto hace parte de una pequeña comunicación corta que enviamos para tratar de discutir un poco y poner un poco en la comunidad científica lo que sucede a nivel de las infecciones a otras especies causadas por este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Lo que nosotros hemos encontrado es que, desafortunadamente para los gatos poseen una enzima convertidora de angiotensina 2 que es muy, muy similar a la enzima convertidora de angiotensina de los humanos. Y eso hace a estos animales mucho más susceptibles a la infección con el nuevo coronavirus comparados con otras especies. Y esto no es nuevo. Los gatos realmente se han comprobado que se pueden recibir la infección por otros coronavirus, como por ejemplo el SARS. Lo importante acá, y pues aprovechando que estamos en una comunidad de profesionales, lo importante es entender que el gato se hace susceptible y que es uno de los hospederos finales de la enfermedad importantes, pero que hasta ahora no tenemos evidencia de que el gato pueda jugar un papel en la transmisión a otras especies o incluso al humano. Simplemente lo hace, por así decirlo, muy susceptible a esta infección. Y como ustedes lo pueden ver, realmente entonces la similitud es bastante alta, ¿no? Ya cuando comparamos con otras especies, y posiblemente ustedes están interesados en las aves, claro, vemos que existe bastante variabilidad, y es el último que vemos acá, el galos galos, existe bastante variabilidad entre el receptor ACE2 del humano y de las aves. Y es por eso que en el único estudio que hay a nivel de laboratorio donde se probaron diferentes especies, en este estudio se comprobó que las aves no son susceptibles a la infección. Entonces ya sabemos una parte, sabemos que el virus utiliza este receptor, ingresa a estas células y causa infección de ese tipo, ¿cierto? Entonces pasemos realmente a hablarles, digamos, como para terminar esto, lo que nosotros hemos estudiado acá, lo que hacemos nosotros acá.
Este es el ciclo de replicación del virus en la célula, ¿cierto? Nosotros podríamos estudiar todo el ciclo de replicación, pero esto es bastante complicado. Como laboratorio, nosotros nos enfocamos principalmente en este proceso, en lo que sucede acá, cómo los virus ingresan a la célula. ¿Qué pasa después de que el virus se une al receptor y qué es lo que genera esto para ingresar? ¿Qué es lo que hace para que el virus pueda ingresar a la célula? Quiero contarles que el mes pasado mi jefe fue invitado a dialogar acerca de cuáles son las posibles causas por las cuales el coronavirus se puede transmitir tan fácilmente entre las personas. Y esto fue publicado en la revista Nature a comienzos del mes pasado. Y pues lo que él comentó son los hallazgos que les voy a presentar en este momento. Pero quiero contarles primero que todo quiénes somos nosotros. Nosotros somos, digamos, un grupo de investigadores que pertenecemos al laboratorio del Dr. Gary Whitaker, acá en la Universidad de Cornell. Somos un laboratorio relativamente pequeño. En este momento, esta es foto de hace 2 años. En este momento tenemos 2 miembros más de planta y tenemos 3 estudiantes de doctorado que están visitando, que hacen parte de otros laboratorios, pero que están colaborando con nosotros. Y él es el jefe de nuestro laboratorio, mi director, el Dr. Gary Whitaker. Nosotros estudiamos, como les dije, cómo los virus entran a la célula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos enfocamos principalmente dentro de este virus en esta proteína, en especial que les mencioné anteriormente, que es la que regula el proceso de ingreso a la célula. La proteína S, que acá la vemos. Aquí vemos el gen, que está dividido en 2 componentes. Uno que es el dominio de unión al receptor, que es la parte azul, y otro que es el dominio de fusión, que es la parte verde. Ese dominio de fusión es el que va a inducir la fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula para permitir el ingreso. Ya vimos que entonces el virus se une al receptor ACE2 por medio de este receptor, de este dominio de unión al receptor. Ese dominio de unión al receptor nosotros lo hemos estudiado y hemos encontrado que, y voy a adelantarme un par de diapositivas acá, esto lo publicamos en el Journal of Molecular Biology, donde nosotros modelamos el dominio, el motivo de unión al receptor del virus y mostramos cómo, a pesar de que existe, y voy a devolverme acá, perdón, una gran variabilidad entre el virus del SARS y el nuevo coronavirus, realmente entre los dos comparten solamente un 50% de homología a nivel de aminoácidos entre los dos receptores a nivel del virus. Realmente los dos se organizan estructuralmente de forma muy parecida. Y eso permite entonces que este virus, el nuevo coronavirus, a pesar de no tener, digamos, el receptor específico o el más ideal para unirse al ACE2, realmente puede unirse de forma eficiente porque la estructura se forma de forma muy similar al SARS, que es el virus por excelencia que se une a este receptor. Entonces, eso nos muestra de entrada que estos dos virus, a pesar de ser tan parecidos, tienen diferencias a nivel de aminoácidos, pero no siempre las diferencias de aminoácidos se traducen en cambios en la proteína. Y este es un mensaje que yo siempre les lanzo así como siempre fuerte. Cada vez que ustedes miren un árbol filogenético y encuentren que hay diferencia de aminoácidos, no quiere decir que los dos virus sean diferentes. Puede decir que existe diferencia genética, que existe diferencia a nivel de la proteína, pero no a nivel de cómo se estructura la proteína. Puede que se funcionen exactamente igual. Y por eso quería mostrarles eso. Ahora, acá les muestro también lo que pasa con los pangolines. Y en el caso de los pangolines, fíjense que el receptor es todavía más parecido entre los pangolines y entre el coronavirus de los murciélagos, que consideramos como el parental del virus, es mucho más parecido. Por lo tanto, estos virus también tendrían potencial de ingresar a células humanas utilizando el ACE2. Hablemos entonces de qué pasa después del motivo de fusión, con el elemento de fusión. Entonces, una vez el virus se ha unido a la célula, lo que sucede es que un montón de proteasas de enzimas de la célula deben cortar y deben activar ese dominio de fusión para que se induzca la entrada del virus a la célula. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado, y esto lo voy a pasar muy rápidamente. Hemos encontrado que en esta proteína existen 2 sitios en donde las enzimas cortan, ¿sí? Y esos 2 sitios son bien determinantes porque, dependiendo de la secuencia que tengan en el sitio de corte, una enzima diferente va a cortarlo. Y eso va a ser determinante del tropismo del virus. No solamente el tener el receptor es importante, sino que la célula tenga las proteasas necesarias para que el virus pueda ingresar. Y ahí es donde viene lo interesante. El nuevo coronavirus, en comparación a otros coronavirus, tiene en el primer sitio de corte, en el S1, S2, tiene una inserción de 4 aminoácidos. Esa inserción, que no se ha visto en el SARS ni en otros coronavirus de murciélagos, es clave, es bien importante. ¿Por qué? Porque esa inserción se da exactamente en el sitio donde la proteína se divide en el dominio de desunión al receptor y dominio de fusión.
Y ese sitio exacto de corte, ese sitio exactamente de corte que estamos viendo acá, que estoy mostrando acá, es el sitio donde la proteasa va a inducir la fusión de membranas. El hecho de que este nuevo coronavirus tenga una inserción, lo que nosotros hipotetizamos es que le daba una nueva capacidad al virus. Y efectivamente eso no es nuevo, eso lo hemos visto en otras especies y lo hemos visto, por ejemplo, en el coronavirus felino. Fíjense que en el coronavirus felino, este es el sitio de corte S1, S2, aquí donde estoy pasando el pointer, y fíjense cómo en el caso de los coronavirus felinos no tienen una inserción de 4 aminoácidos, sino son realmente 11 aminoácidos los que están entrando a crear un nuevo loop, que es lo que nosotros llamamos en la estructura, y lo voy a mostrar acá, un nuevo elemento estructural que está acá bien grande, que no lo tienen otros virus, y que por lo tanto, en el caso de los coronavirus felinos, los del tipo 1, les permite ingresar a un nuevo tipo de células y de forma más eficiente. Y ese de forma más eficiente es clave acá. ¿Por qué? Porque resulta, perdón, voy a adelantarme esta diapositiva, porque resulta que el nuevo coronavirus, como tiene ese sitio, y está organizado en un loop, como les digo, que está exponiendo ese sitio de corte en la proteína. Fíjense que esta es la proteína S del virus. Aquí es donde está ese sitio de corte en azul, que está bien salido, bien expresado. Lo que sucede es que esto le está diciendo, por así decirlo, a la enzima, venga y corte acá. Y al cortar acá, el virus entonces puede ingresar a la célula de forma eficiente, ¿sí? Lo interesante de este nuevo virus, y lo que lo hace nuevo, y lo que es novedoso, y lo que nosotros hemos descubierto, es que esta inserción de 4 aminoácidos que hace este virus, digamos, que hace este nuevo loop, esta salida en la estructura, hace que una enzima en especial pueda cortar este virus. No es una enzima cualquiera, es una enzima que se llama furina. La enzima furina, me voy a adelantar de nuevo acá un momentico, la enzima furina se encuentra en un sitio muy especial en la célula. Se encuentra en el aparato de Golgi. Por lo tanto, esto no tendría sentido, porque si el virus necesita ser cortado por furina, en la entrada, pues no encuentra la enzima. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hemos encontrado es que como la enzima se encuentra en el aparato de Golgi, la enzima está cortando la proteína durante el ensamblaje del virus. Y eso hace que el virus salga de la célula ya activado, preactivado, y eso le permita ingresar a una nueva célula de forma más rápida y eficiente. Y esto pues en el dibujo suena muy bonito, pero nosotros ya lo comprobamos y esto es la segunda cosa que también está sometido en otro artículo, está sometido a evaluación, pero a partir de mañana esto va a estar disponible en la plataforma de Cell, de la revista Cell. Tiene una plataforma para mostrar los artículos que están en proceso de evaluación y esto va a estar disponible a partir de mañana. Nosotros hicimos experimentos a nivel de laboratorio para tratar de comprobar si realmente furina podía o no cortar el nuevo coronavirus. Y ahí es donde encontramos lo que realmente es bien interesante, ¿sí? Cuando hacemos el corte del nuevo coronavirus, vemos cómo, en comparación de este rojo es el nuevo coronavirus, en azul es el SARS de hace 18 años, cómo realmente furina puede cortar de forma súper eficiente la proteína S del nuevo SARS y no la proteína S del SARS de hace 18 años. Y esa nueva característica es la que creemos nosotros que le está permitiendo, le está induciendo al virus la capacidad de infectar una célula más rápidamente y causar infección y transmisión entre personas de forma más eficiente. Y cuando comparamos esto con el modelo normal, esto es como funciona realmente el SARS, el de hace 18 años. El SARS de hace 18 años es activado por catepsina L, que es otro tipo de enzima, que esta sí se encuentra en el endosoma, que esta se encuentra en el proceso de ingreso. Ese virus es activado por esta enzima, pero fíjense, el virus de hace 18 años es bien activado por esta enzima, pero el nuevo realmente no se activa de forma tan eficiente. ¿Por qué? Porque realmente necesita la activación por furina durante el ensamblaje. Entonces, lo que les quiero contar acá es que realmente este nuevo virus, lo que tiene de especial es que, lo que no hemos encontrado hasta ahora es que este nuevo virus sale de la célula preactivado y al salir preactivado la proteína es inestable. Al ser inestable le da la capacidad de que inmediatamente entre en contacto con una célula se induzca la fusión. Eso tiene una implicación también en términos de la posibilidad de que se den infecciones más graves y es que se ha comprobado en otros coronavirus, como el virus del MERS, que adicionalmente también tiene un sitio de activación de furina. En estos virus se ha comprobado que cuando la activación se da dentro de la célula, cuando el virus sale, puede entrar en un proceso que se llama como ingreso a la célula independiente del receptor.
Quiere decir entonces que si este virus sale de la célula preactivado y se encuentra una célula que no tiene el receptor, podría ingresar a ella de forma eficientemente. Es un mecanismo que es raro, pero que se ha descrito para el MERS y que lo hemos visto nosotros a nivel de laboratorio. En este nuevo virus todavía no lo tenemos comprobado, pero es lo que nos da el indicio, ¿no? Para terminar con esto, yo les quiero hablar, obviamente ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y bronquitis infecciosa qué? Pues resulta que bronquitis infecciosa es muy especial porque bronquitis también tiene ese loop. Es uno de los pocos virus que lo tienen, ¿sí? Y aquí lo estoy mostrando, esta es la estructura de bronquitis infecciosa Massachusetts 41, y aquí vemos cómo este virus también tiene ese loop. Y eso, este análisis lo hice simplemente para mostrarles cómo realmente eso le permite a los virus, a los coronavirus de bronquitis infecciosa, ingresar a la célula de forma tan eficiente, y por eso posiblemente la transmisión de coronavirus en nivel de aves es pero tan eficiente. Curiosamente, la cepa Viudet, que es una cepa adaptada al laboratorio, tiene una condición interesante, y es que en su segundo sitio de corte, que es un sitio del cual no hablé y no es importante que ahorita lo mencionemos, también tiene un sitio de corte activado por furina. Y eso hace que este virus sea hiperinfeccioso, y por eso funciona tan bien a nivel de laboratorio, pero no funciona bien a nivel de campo, porque el hecho de que la proteína sea activada en dos sitios al mismo tiempo hace que la proteína, la estabilidad sea muy, muy baja, y por lo tanto el virus se inactive de forma rápida, ¿sí? Entonces fíjense que esto todo es un balance, ¿no? Es un balance entre los dos. Bueno, ya para terminar con las últimas dos diapositivas, quiero contar que a nivel epidemiológico de esta enfermedad no conocemos mucho. Se ha hablado de la posibilidad de disminuir la curva para tratar de disminuir el número de casos y aumentarlos a nivel del tiempo, pero desafortunadamente este método puede que no funcione, y eso se debe a que esta es una nueva publicación que estuvo en un preprint hace un par de semanas y ahora fue publicada hace 2 días en la revista Science, en la cual un grupo de investigadores en Harvard decidieron modelar los posibles eventos que podrían suceder con este nuevo coronavirus basado en lo que sucede con otros coronavirus, como lo son los de enfermedad respiratoria, como lo es, por ejemplo, el virus del resfriado común. Y lo que vemos es que el resfriado común normalmente causa como épocas de infección, ¿sí? Cada año vemos que estos virus producen como estacionalidad de la aparición de casos, y lo que ellos hicieron fue modelar el nuevo SARS para ver si esto podría encajar en el mismo modelo. Y efectivamente ellos encuentran que este SARS podría encajar en este mismo modelo. Por lo tanto, los modelos de prevención, de aislamiento, podrían no funcionar tan bien como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque en procesos de aislamiento corto, inmediatamente la gente sale a la calle, se producen picos de infección grave. Entre más largo sea el aislamiento, menos grande es el pico, o sea, menos alto es el pico, pero sigue apareciendo y se va aumentando el espacio entre los picos, ¿sí? Por lo tanto, si llegáramos a hacer, por ejemplo, aislamiento completo, pues obviamente no volvería a aparecer la enfermedad, pero si hacemos aislamiento por periodos largos de tiempo, lo que vamos a hacer es espaciar estos picos de enfermedad y el virus va a empezar a tomar una condición estacional. ¿Cómo podemos evitar que eso pase? La propuesta que en este momento, y que posiblemente ustedes han escuchado hablar en los 2 últimos días en las noticias, es acerca de extender estos periodos de cuarentena a cuarentena intermitente por un periodo de casi 2 años. Lo que va a permitir es que cada vez que aparezcan nuevos casos, la cantidad de casos va a ser menor, y ustedes se fijan, acá estamos hablando de 1000 casos por cada 10.000 habitantes, y cuando hacemos, este aislamiento intermitente bajo, lo que estamos viendo es que el número de casos se disminuye a 50 o a 100 casos por número de habitantes, lo cual realmente, pues, digamos que podría ser una estrategia hasta que en algún momento logremos eliminar por completo la estacionalidad de la infección. Yo quería mencionar esto al puro final de esta presentación, simplemente para decirles que la información que tenemos aún no es clara, y que aunque sabemos a nivel molecular algunas cosas, no sabemos a nivel epidemiológico cómo realmente este virus se está reproduciendo, y por eso tomar decisiones va a ser tan difícil. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de lo que hablamos hoy? Pues primero, pues yo sé que hablamos muchas cosas, mucha carreta, y sé que es mucha información, pero quería tratar de cubrir lo más que pudiera, para contarles que uno, pues bueno, ya sabemos que los coronavirus son agentes bien diversos, infecciosos, que están en muchas especies, y que muchos tienen ese origen en reservorios de tipo silvestre, principalmente en roedores y en murciélagos. Y sabemos también que en el caso de estos virus, normalmente saltan a una especie intermediario y de ahí al humano,
y muchos de ellos, la gran mayoría, son de tipo respiratorio, y principalmente son respiratorios porque el virus puede, digamos, transmitirse de forma eficiente, y perdón por el error acá, esto es ANT, y puede ser transmitido de forma eficiente por contacto directo, y eso facilita que se dé la transmisión entre especies. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que el receptor se encuentra en otros tejidos, no solo en el tracto respiratorio, y por eso puede haber infección en otros tejidos, además de el tracto respiratorio y otro tipo de sintomatologías. Pero eso está determinado primero por acceso a ese receptor y por permisibilidad de la célula, o sea que tenga otros componentes, como por ejemplo esas proteasas que nosotros hemos evaluado, ¿sí? Sabemos que especies susceptibles existen además de los humanos, que sabemos que los hurones, los gatos, tal vez los perros podrían ser susceptibles, ¿sí? Pero que no sabemos realmente si estos animales juegan un papel en la transmisión. Y por último, sabemos lo que les conté, lo que nosotros hemos estudiado es que parece que la transmisión parece estar aumentada o potenciada por estas características específicas en la proteína S que le permiten ingresar a la célula más rápidamente, ¿sí? Eso quiere decir que definitivamente podría este virus ser mucho más, digamos, tener mayor capacidad de infección, ¿sí? Y eso posiblemente es lo que nos ha llevado a que en esta pandemia estemos viviendo este caso tan específico, ¿no? La epidemiología definitivamente no la conocemos bien, pero de verdad quería mencionarles, porque eso está en las noticias en los últimos 2 días, acerca de la posibilidad de que realmente tengamos que expandir estos periodos de aislamiento, y es muy curioso porque esto entra en juego con lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, donde se está proponiendo realmente cancelar la cuarentena y empezar volver a salir común y corriente en ese momento, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por el tiempo. Yo quiero agradecer, siempre agradezco a las personas que trabajan conmigo. Yo no trabajo solo, obviamente somos un equipo, como les digo. En este momento recibimos a una nueva persona, que es Alison, que es una estudiante de doctorado, y tenemos un nuevo estudiante de doctorado que recién empezó hace un par de meses. Pero pues el equipo no somos nosotros, el doctor Gary Whitaker, Marco y yo somos los investigadores senior, los postdocs, y Nicole y Wendy son las auxiliares de laboratorio. Y pues nosotros, nuestra financiación principalmente viene del Instituto Nacional de Salud, tenemos financiación de otras fuentes, principalmente para la parte de gatos, y colaboramos con diferentes grupos, tanto dentro como fuera de la universidad. Y pues con eso pues les agradezco el tiempo. Aquí están pues mis datos si quieren contactarme, trato de contestar, pero se imaginarán que en este momento es bastante difícil, pero pues si quieren seguirme en mis redes sociales y mi correo, y pues esta es la página de nuestro laboratorio si quieren visitarlo. Y pues con eso muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaimes, doctora Gloria. Sí, buenas tardes. Procedemos entonces, Buenas tardes, doctora Gloria. Adelante, doctora Gloria. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darle muchas gracias a Javier. Para mí es un gusto y es un honor ver a un antiguo pupilo tan lejos que ha llegado, todos los avances, y lo más importante, pues que siga compartiendo, que no se olvide de nosotros y de todos los que estamos obviamente acá en el país. Y Javier sabe que de mil amores quisiéramos tenerlo con nosotros. Él lo sabe ¿cómo se dice? Con argumentos fundamentados. Entonces, de verdad, Javier, muchas gracias. Una excelente presentación. Para mí, que me gustan estos virus, la disfruté completamente. Entonces, de verdad que quiero agradecerte especialmente por esto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ahora, entonces, hay varias preguntas. Te voy a dar la opción de que me digas por dónde quieres que comencemos. Tenemos algunas relacionadas con el virus, que sé que es tu fuerte, tenemos algunas relacionadas con la enfermedad y otras en que realmente es como saber qué opinas tú. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues empecemos por lo que más sé, con eso no se ve tan feo cuando me pregunten de la Yo sé que sabes de todo, pero sé que te sientes más cómodo. Bueno, hay una pregunta, por ejemplo, que hace referencia a los genotipos que han reportado en Colombia. Esa es una noticia que salió en la cual dicen que tenemos genotipo A y B, y que estos genotipos ya se distancian un poco de lo que fue el virus de Wuhan. ¿Tú sabes algo con respecto a esto o nos puedes dar alguna información adicional? Bueno, esto de los genotipos viene de una publicación que salió en el PNAS, los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias acá en Estados Unidos,
Esta fue una publicación, yo, o sea, no quiero entrar en controversia, pero les cuento lo que se ha discutido en el tema. Fue una publicación que ha sido muy, muy, muy cuestionada por el tipo de análisis que ellos hicieron para agrupar estos genotipos. Honestamente, en la información que yo leí en el artículo y en lo que he visto en la discusión, personalmente creo que hasta ahora, a pesar de la variabilidad genética que existe, no existen como tal genotipos agrupados que se puedan diferenciar. Existen diferencias a nivel geográfico, ¿sí? Que empiezan a agrupar virus a nivel geográfico por ciertas características genéticas, pero como tal, personalmente creo que todavía no se pueden agrupar en estos genotipos que ellos dividen A, B y C. Sin embargo, el que aparezcan genotipos es algo normal. Lo que sucede en estos virus es que, como vimos anteriormente, los procesos de recombinación e incluso de mutación suceden constantemente. Y eso lo que hace es que cada vez aparezcan nuevas variantes genéticas del virus sin que esto implique que realmente el virus esté cambiando. Como les dije en un momento, el hecho de que haya cambio genético no quiere decir siempre que haya cambio en la funcionalidad del virus. En algunos casos lo hay, en otros casos no. Y en estos casos lo que normalmente se ve es que estos virus están constantemente cambiando, evolucionando, adquiriendo, digamos, diferentes secuencias genéticas, pero no siempre cambiando. La agrupación, la agrupación desde el punto de vista genotípica nos da alguna información desde el punto de vista epidemiológico, pero hasta ahora no nos ha dado ninguna información desde el punto de vista de patogénesis. Y quiero hacer una última mención acerca de eso. También hubo un estudio que mencionaba acerca de la posibilidad de dos tipos de variantes del virus, la variante L y la variante S. En este estudio también sucedió exactamente lo mismo. Lo que se hizo fue un análisis genotípico en el cual se encontraron agrupamientos por geográficos y se asumió que como la sintomatología en una zona parecía ser mucho más grave que en la otra, se asumió que eran dos cepas o dos grupos con patogenicidad diferente. Eso también se discutió y esa publicación también, esa no se publicó como tal, eso se quedó en un preprint, no llegó hasta eso porque definitivamente había un error en el análisis. Ok, muchísimas gracias. Sí, yo pienso que estos son aspectos muy importantes porque si bien en este momento hay muchas publicaciones y tú mejor que nadie lo sabes, a diario recibimos mucha información, se han generado también publicaciones en las cuales aún no han pasado por el proceso completo de revisión o que tienen que retractarse posteriormente. Entonces yo creo que escuchar, digamos, conceptos como muy aterrizados y basados en la evidencia es bien importante. En este sentido, quiero leerte la siguiente pregunta, donde una de las personas, de los asistentes, quiere saber con respecto a la inserción que tú mencionaste de la S1, pregunta que se menciona que ha sido reportada en otros virus como el de VIH. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esto? El caso del VIH funciona, el mecanismo de ingreso del VIH es totalmente diferente al mecanismo del coronavirus, ¿no? El VIH, primero que todo, se fusiona a nivel de membrana, el coronavirus en su mayoría se fusiona a nivel de endosoma, porque necesita componentes diferentes. El caso de Furina realmente, más que en el virus de inmunodeficiencia humana, en ese virus no se ha visto, en el que sí se ha visto es en influenza, y es el ejemplo prototípico de la inserción de Furina. Sí. ¿Sí? Que es el prototipo perfecto es cuando se habla de ese sitio polibásico de la proteína HA de la influenza que le permite, le da la capacidad de ser activado por Furina y por lo tanto adquirir la capacidad de ser hiperpatogénico, que no se debe confundir con el sitio de Furina de coronavirus. De esto hay una publicación que fue muy famosa que se llama como el origen proximal del coronavirus 12. Esa publicación ha estado en todo lado, publicado en Nature Medicine, en la cual se dijo que los coronavirus, como el SARS-CoV-2, tiene un sitio polibásico como el de influenza. Nosotros enviamos una carta al editor solicitándole a él que por favor nos permitiera discutir del tema. Efectivamente, él decidió no hacerlo para evitar la discusión, pero lo que es importante mencionar es que el sitio polibásico de influenza son de entre 5 y 7 residuos básicos, mientras que en este solamente tenemos 4, y eso hace una diferencia enorme, porque no es solamente cuántos sitios polibásicos tiene, sino en qué distribución lo tiene. Eso es lo que hace que la enzima Furina pueda cortar o no. Yo puedo tenerlos todos pegados y igual Furina no puede cortar. ¿Sí? Entonces, la forma en la que los tiene y la distribución en la que los tiene, no solamente el número. Entonces, en este caso, el sitio de Furina, como realmente deberíamos llamarlo,
es exclusivo en este caso de los coronavirus. De otros virus se podrá haber visto, pero no en inmunodeficiencia humana. Correcto, muchísimas gracias. Hay varias preguntas relacionadas con tratamiento. Pienso que también es una inquietud que tenemos. Preguntan acerca de la utilización de tratamiento con ivermectina, con cloroquina, si conoces algo con respecto a avances en cuanto a tratamiento. Con respecto a eso, ¿qué nos podrías, por favor, complementar? Existen diferentes estudios de tratamiento que son unos que son realmente los mecanismos antivirales, que son como tal medicamentos contra el virus, y otros que son los medicamentos que hemos encontrado que a nivel de laboratorio tienen el potencial de disminuir la infección. Cuando uno mira los resultados de cloroquina y de ivermectina, pues los resultados son, a nivel de laboratorio, son impresionantes. Claro, uno ve una caída completamente en la efectividad del virus cuando se da el tratamiento con estos medicamentos. Pero esto es a nivel in vitro, ni siquiera in vitro, ex vivo, en cultivo celular, donde tenemos el virus aislado y donde tenemos la molécula purificada y la ponemos a una dosis que normalmente está muy lejana de la dosis activa a nivel del organismo. ¿Qué es lo que se ha visto? Definitivamente a nivel de laboratorio estos dos medicamentos funcionan muy bien. A nivel de estudios clínicos, el único que realmente está en un estudio clínico serio es cloroquina o realmente hidroxicloroquina, que es la forma ácida de esta molécula, y esta molécula, aunque todavía no sabemos exactamente el mecanismo, lo que nosotros creemos, acá en el laboratorio creemos que el mecanismo de ingreso, y precisamente ayer estaba leyendo una publicación acerca de eso, creemos que el mecanismo de funcionamiento de esta hidroxicloroquina se da a nivel de la entrada del virus en el endosoma. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina se acumula en los lisosomas, y los lisosomas sufren fusión de membranas con los endosomas en el ingreso, y cuando se da la caída del pH durante la vía endosomal, ahí es cuando la hidroxicloroquina podría interactuar con el virus y podría prevenir la fusión de membranas. ¿Por qué? Porque hace que el pH que tiene el endosoma no sea eficiente para que la proteasa corte e induzca la fusión de membranas. Pero esto todo, de nuevo, es tratando de entender cómo funcionan. No sabemos qué pasa con esas. De la que sí les puedo hablar es de los antivirales, del favipiravir y del resdemivir. Esos dos antivirales sí realmente se han estudiado y tienen potencial para controlar el virus con dos mecanismos distintos. El uno con un mecanismo del proceso de ensamblaje del virus, el favipiravir, y el resdemivir principalmente interactuando con el proceso de reproducción de proteínas por parte del virus, cuando utiliza la enzima RNA dependiente de RNA. ¿Sí? Este medicamento ya se ha estudiado en otros coronavirus. El resdemivir estaba en fase clínica 2 para el tratamiento del MERS, del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Entonces, por esa razón, es el medicamento que tiene mayor potencial para controlar la infección y que posiblemente, yo creo que antes de el octubre, septiembre de este año, ya deberíamos tener resultados claros de si funciona o no. También se ha probado la combinación hidroxicloroquina con resdemivir y parece funcionar mucho mejor. ¿Sí? Entonces, aún no tenemos claro el medicamento, pero estos dos, el favipiravir y el resdemivir, son los que mayor potencial tienen desde mi punto de vista. Muchas gracias. Hay preguntas también, quisiera como unir varias preguntas, creo que también en esto tú nos puedes dar bastante información debido a la experiencia que has tenido con coronavirus en felinos. Una está relacionado con bajo qué escenario consideras que se podría demostrar si los animales domésticos pueden ser transmisores de ese nuevo coronavirus. En ese mismo sentido también preguntan acerca de la infección, si se puede dar la infección en primates en vida libre, que si solo afectaría grandes simios o que si sabes algo con respecto a esto, por favor. Bueno, la primera en relación a cómo se evaluaría la transmisión en especies domésticas, esto es bien complicado porque los estudios que se hacen a nivel de laboratorios normalmente tienen condiciones que no son óptimas, digamos, no son las mismas que tienen a nivel natural. En el caso del estudio que se utilizaron, en el cual se utilizaron perros, gatos, cerdos y otras especies, que fue publicado en Science la semana pasada, en ese estudio ellos utilizaron una dosis infectiva de 10 a la 5, dosis infectiva con celular 50%, la cual es mucho más alta que la dosis normal que excreta una persona a nivel natural, ¿sí? Que está normalmente un logaritmo por debajo. Segundo, que en este caso la dosis completa fue inoculada por vía respiratoria. Por lo tanto, eso no emula las condiciones naturales. Pero, y ahí es donde viene el pero importante, a pesar de que se hicieron bajo esas condiciones,
En el caso de los gatos, solamente se logró encontrar excreción del virus en 2 gatos y solamente un gato centinela se vio contaminado sin mostrar ni fue posible reaislar el virus de ese gato contaminado, ni se encontraron sintomatología ni daño en tejidos, sino que simplemente se detectó genoma del virus, ¿sí? Por lo tanto, a nivel de laboratorio, donde las condiciones son bien extremas, al parecer el virus definitivamente no transmite entre otras especies. O sea, llega a estas especies, pero no se puede transmitir a partir de ellas. La otra cosa sería ¿cómo hacemos para probarlo eso a nivel natural? Sería mucho más difícil y creería que el resultado sería incluso más drástico, porque las dosis serían más bajas y la posibilidad de que esos animales transmitan sería todavía menor, ¿sí? En cuanto a la otra pregunta acerca de los primates, de esto también se ha hablado. Hasta ahora no hay estudios como tal relacionados con primates, pero pues se cree que definitivamente la presencia del receptor en estas especies puede ser eficiente para que el virus se replique. Por lo tanto, pues podrían ser susceptibles. Eso no quiere decir que van a sufrir la enfermedad. De nuevo, aquí hay otros factores, no solamente tener el receptor, entrar a la célula por la vía que es tener los componentes celulares que le permitan al virus ingresar a la célula, activar esa fusión de membranas, ¿no? No lo sabemos, pero pues definitivamente sí, la posibilidad existe, claro. Claro, no. Lo que veo es que tienes trabajo para rato. Menos mal que estás joven, Javier. Eh, una pregunta que hacen acá, y también, no, la verdad no me fijé si en la figura o en la información que presentaste está relacionada con los ferrets, y dicen que si la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 es tan diferente en los hurones porque son susceptibles a tener la infección, de acuerdo con lo que han publicado Sí. respecto a esta transmisión. En el caso de los hurones, además de la respuesta del receptor, tenemos un elemento importante y es la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria de los hurones a las enfermedades virales no es tan eficiente como el de otras especies. Y es por esa razón que ellos se convierte en un modelo de investigación para enfermedades virales tan eficiente, ¿sí? Porque es una pregunta bien importante. Lo primero que uno hace es mirar, bueno, ¿por qué el hurón realmente no es tan susceptible, o se utiliza como modelo si la expresión del receptor no es tan alta? Y si además de eso, la transmisión entre hurones no se ha comprobado, y además de eso, si ustedes miran la publicación, la vez que quité las diapositivas, las debía haber dejado, pero cuando ustedes miran la replicación del virus y la carga de virus detectada por PCR en hurones, luego de la infección, en lugar de aumentar, disminuye, ¿sí? El gato es un modelo mucho más eficiente, ¿sí? Sin embargo, que manejar gatos en el nivel de laboratorio es muy difícil, se los digo yo por experiencia, que acá yo he tenido que manejar gatos de laboratorio. Es muy, muy, muy difícil. Por esa razón, el hurón se hace como un modelo más especial. Pero en términos de susceptibilidad, ¿sí? De cuál es más susceptible, definitivamente el gato parece ser mucho más susceptible que el hurón. Vuelvo, insisto, el hurón no es el modelo especial, pero su sistema inmunitario le permite funcionar como un modelo de laboratorio para que estas enfermedades, digamos, puedan replicarse. Como lo sucede con los ratones Balceo, como lo sucede con las células Vero a nivel de laboratorio. Ok, muchísimas gracias. De pronto es un aspecto, y esto da para otra conferencia prácticamente, pero me parece importante que tú nos des algunos conceptos. Hay una pregunta en la que dicen que si hay alguna estadística, dice así la pregunta, alguna estadística de infectados por el COVID-19 en relación a profesiones u oficios que pueda surgir una inmunidad de los médicos veterinarios que han tenido contacto con los coronavirus provenientes de animales, perros, cerdos. Entonces, tal vez tú no lo mencionaste, Sí. pero pues obviamente, sí, por favor, para que La complementen. respuesta es sí y no. O sea, sí existe la estadística, sí la vi ayer por la mañana, y aquí tengo el artículo en la mano, pero no lo he leído. Acá está el artículo, pero pues no sé la verdad si esto es realmente un artículo. Hay un artículo del ABC, pero no sé realmente si esto provenga de una publicación científica o no, pero sí hay una gráfica por profesiones, pero como les digo, no la he leído. Ahí sí me corcharon. Aquí lo tengo en la mano, les puedo mostrar la foto. Bueno, nos lo Acá está el debes artículo para ABC. Lo que voy a hacer, ¿sabes qué es? Voy a copiar el artículo en el chat ya mismo. Ah, Con claro. eso, Para, lo pueden mirar, sí. y pues de pronto lo pueden revisar, pero como les digo, no lo No, yo conozco. Ahí creo, está. Ahí tú lo acabo de poner. No lo he leído, hiciste. entonces no sé. A mí me parece muy oportuno y muy acertada la diapositiva que tú pones al comenzar tu presentación, en la cual aclaras que esto es un proceso en evolución y que diariamente se está generando información y todavía son muchas
las cosas que desconocemos del virus, de patogénesis, de transmisión, de reservorio, en fin, es un mundo todavía por descubrir. No sé si tú tengas alguna información, estas próximas preguntas hacen referencia más a la enfermedad en humanos. Entonces, por ejemplo, alguien hace la pregunta de si en mujeres embarazadas se puede afectar el feto, si el bebé puede nacer con anticuerpos. También preguntan qué tan verídico es que el virus genere trombos y una inflamación muy marcada. Preguntan también acerca de la sintomatología nerviosa. No sé si quieras como hacer algún comentario general con respecto a la parte clínica en humanos. A la parte Sabiendo clínica, que no es tu campo, ¿no? Obviamente. exactamente, pero pues principalmente voy a comentarles una cosa. Bueno, a nivel de mujeres embarazadas, hasta ahora no ha habido reportes de transmisión vertical personas, ¿sí? No quiere decir que no puedan existir y realmente el mecanismo de transmisión, digamos, por vía sanguínea sigue siendo posible. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el virus parece mantenerse en el tracto respiratorio y no generar diseminación a otros tejidos. A pesar de que hay picos febriles, hasta ahora la mayoría de los casos se han redimido solamente a la parte respiratoria, ¿sí? Pero pueden haber otros síntomas. Y claro, efectivamente sí se han visto otros síntomas que son, como por ejemplo, los han mencionado, la aparición de trombos, aparición de lesiones en piel. Muchos de los síntomas no están asociados directamente al coronavirus. Pueden ser resultado de infecciones secundarias que aún no conocemos, ¿sí? Pero lo que sí existe es información en la cual podemos tener casos a nivel digestivo, a nivel renal, a nivel cardíaco. El músculo cardíaco es uno de los órganos que más expresa el receptor ACE2, ¿sí? En esos tres tejidos se puede dar infección y pueden dar sintomatología. Y luego aparece la parte neurológica. El cuadro neurológico es bien interesante. ¿Por qué? Porque en otro coronavirus que utiliza el ACE2 como receptor, que es el coronavirus NL63, se ha descrito enfermedad neurológica en niños. El mecanismo como tal no es claro y hay muy poquitas publicaciones de ese tema, pero sigue siendo una posibilidad de que se dé la infección a nivel nervioso por este tipo de virus, por un mecanismo que, como les digo, es desconocido, ¿sí? No sabemos si realmente el virus es capaz de pasar esa barrera, ¿cómo es que se llama? La hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, no sabemos si la puede pasar, pero en otros coronavirus, como les digo, en el L63, que utiliza el mismo receptor, se ha visto que se puede dar infección neurológica. Ok, hay una pregunta que tengo yo, esa la quiero hacer antes de que se me olvide, y quisiera saber con respecto al desarrollo de vacunas, digamos, desde tu punto de vista y tu conocimiento con respecto al virus y la interacción con células, ¿tú cuál crees que sería la aproximación, digamos, que tendría un mejor resultado en cuanto a generar protección en la población humana? Digamos que tenga una cobertura un poco mayor, conociendo todos los limitantes y variaciones que vamos a encontrar. La pregunta, ¿te refieres en términos, por ejemplo, al uso de vacunas o algo así? ¿A qué vacuna? Las plataformas que se están desarrollando. Sí, entonces, ¿cuál, en tu concepto y basado en lo que tú conoces del virus y de la relación del virus con la célula para producir infección, sí, cuál de esas consideras que podría, no necesariamente que sea la más cercana o la más viable, pero de qué manera crees que sería la mejor aproximación para lograr una respuesta inmune protectiva en la población? Bueno, ahí les voy a responder con dos conceptos. Uno, mi opinión, y otro, lo que creo, lo que realmente puede estar pasando. Yo personalmente soy un fan número uno de los métodos de vacunación tradicionales porque son los que realmente inducen mejor respuesta inmune. O sea, estoy hablando de vacunas vivas modificadas, ¿sí? O en algunos casos, vacunas recombinantes que funcionen con un vector recombinante muy bueno para inducir respuesta inmune. Este tipo de vacunas serían las que a mí me gustarían más, ¿sí? Nadie va a sacar una vacuna viva atenuada ahorita con SARS, definitivamente, pero sí vacunas recombinantes. ¿Dónde está el problema de ese tipo de vacunas? Como les comenté, en esta enfermedad no sabemos si existe la posibilidad de esta inmunopotenciación por anticuerpos. Entonces, el papel de la respuesta inmunitaria podría jugar en contra de nosotros y favorecer la infección.
Por esa razón, a pesar de que son las que más me gustan, creo que de pronto no serían el mecanismo más eficiente ahorita, porque existe la posibilidad y pues no quisiéramos vernos en el riesgo de estar viendo eso, ¿no? La otra opción, que es lo que realmente está pasando, es que los nuevos mecanismos de vacunación pues generan, digamos, alternativas que son menos agresivas, pero al mismo tiempo son menos eficientes induciendo la respuesta inmune. Y en este caso, pues la vacuna de Moderna, que es una vacuna en la cual lo que se inyecta es RNA a la célula para que la célula produzca como tal la proteína del virus, la exprese y a partir de eso se haga la respuesta inmune, es la que tiene por ahora mayor potencial en términos de estudios clínicos porque fue la primera que empezó y ha funcionado para otras enfermedades. Personalmente, el problema con esta enfermedad es que, así como estamos viendo que la inmunidad podría llegar a jugar un papel en contra, también el poco estímulo del sistema inmunitario parece, y esto es lo que es, esto es simple especulación por lo que se ha discutido, parece que este sistema inmunitario, al no verse, digamos, como estimulado de forma eficiente, la respuesta que genera no perdura en el tiempo y no es eficiente para prevenir una segunda infección. Por lo tanto, estos nuevos métodos vacunales que no estimulan también el sistema inmunitario también podrían estar fallando desde el punto de vista de que la respuesta inmune no sea tan eficiente. Yo creo honestamente, y esto es una opinión, digamos, muy personal, por lo que he visto con este virus y por la velocidad en la que las personas están tratando de producir las vacunas, en este momento yo le pongo más fe a los tratamientos, a los antivirales, que realmente a la vacuna. Nosotros como laboratorio estábamos trabajando en una vacuna contra el virus del MERS. Ese era mi proyecto como tal hasta enero de este año cuando empezó esto. Entonces lo que yo estaba haciendo era crear una vacuna de subunidades contra el virus del MERS. Y para eso estaba utilizando una subunidad, una parte de la proteína S que es conservada y que no interfiere con, no permite inmunopotenciación porque entra directamente, como decirlo, al tallo de la proteína S y no a la cabeza. ¿Sí? Y al entrar al tallo, como es un sitio tan conservado, en teoría debería inducir un efecto de neutralizar el virus, uno. Segundo, debería ser suficientemente segura para no inducir de esa inmunopotización. Pero pues esto es algo que realmente nosotros dejamos de lado, pues porque competir contra Johnson & Johnson o contra Novartis una vez es imposible para nosotros. Entonces lo dejamos de lado, pero realmente no es porque sea nuestro modelo, pero yo a ese le tendría más fe a una vacuna de subunidades contra un sitio muy específico que no vaya a generar ni inmunopotenciación, pero que sí genere neutralización del virus. Doctor Javier, yo sé que tú estás siendo muy generoso con el tiempo que nos estás dedicando. Quisiera como hacerte una última pregunta que tiene relación con está muy conectada a lo que estamos hablando. Preguntan acerca del desarrollo de pruebas serológicas, o sea, qué problemas puede haber, de pronto, qué es lo que está ocurriendo, por qué no se han desarrollado más rápido y qué complicaciones podríamos tener en un momento dado con la utilización de pruebas serológicas. Y otro aspecto que también es de mucho interés y tú lo mencionaste en la presentación y también has hecho referencia a lo de aquellos pacientes asintomáticos que pueden reinfectarse o que definitivamente pues, no son detectados. Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a esos dos aspectos? Bueno, a ver, digamos que es complicado porque hacer pruebas de laboratorio para anticuerpos en teoría debería ser muy fácil. El gran problema con los coronavirus es el tipo de proteína que tienen, esa proteína S, que es la que normalmente, contra la que más respuesta se monta. En los coronavirus normalmente se monta respuesta contra proteína S, proteína M y proteína E, ¿sí? Pero la que más respuesta induce es definitivamente S. El problema con esa proteína es que para hacer desarrollos en laboratorio, para hacer, digamos, placas de lisa, etcétera, necesitamos producir proteína en cantidades. Y el gran problema de esa proteína es que esa proteína tiene un montón de azúcares alrededor, una cubierta de azúcares que hace que la proteína, digamos, uno, le permite evadir la respuesta inmunitaria y dos, también permite mantener porciones de la proteína, digamos, como en la forma estructural adecuada. ¿Cuál es el problema? Que para producir esa proteína en altas cantidades y con ese mismo patrón de cobertura de azúcares, necesitamos un sistema que produzca proteínas con esas características. Y el sistema normalmente son células humanas o en insectos. Y eso hace que la producción de proteínas sea muy difícil y por lo tanto masificar una prueba de ELISA sea tan complicado.
No quiere decir que sea imposible, porque se ha hecho para otras especies, pero sí es una complicación bien grande. ¿Qué es lo que pasa también? Que se ha visto que en este coronavirus, esa cubierta de carbohidratos, de azúcares, parece que no interviene, no interfiere con la respuesta inmunitaria, no interfiere con el proceso de respuesta inmunitaria, pero sí interfiere con el proceso de entrada a la célula, ¿sí? Por lo tanto, hacer una prueba de estas de anticuerpos me permitiría a mí saber si la persona tuvo respuesta o no al virus, pero no sabemos si esa respuesta realmente puede ser protectiva, neutralizante o no, porque los anticuerpos van a estar dirigidos contra una proteína, de nuevo, que en la mayoría de los casos, con los métodos tradicionales de producción de proteína, en bacterias, en levaduras, en bioreactor normal, esta proteína no va a tener esa cubierta de carbohidratos y por lo tanto la respuesta que vamos a tener no es totalmente cercana a la realidad, no es una traducción de la realidad. Por esa razón nosotros hemos tratado eso de la prueba de anticuerpos como con mucho cuidado, tratando de crear realmente un sistema que nos permita a nosotros producir la proteína de forma eficiente y que sea parecida a la realidad y que los resultados que tenemos sean ciertos. Otra cosa importante que tenemos con esta proteína, y esto ya es a nivel personal y que hoy estamos discutiendo, esto no lo ha dicho nadie en público, pero la proteína es tremendamente difícil de expresar. Es muy, muy, muy difícil. Yo al comienzo pensé que era solo yo. Al comienzo pensé que había diseñado mal el constructo, que la estaba expresando mal. Luego tuve el de otro laboratorio, no funcionó. Luego tuve el de otro, tampoco. Hoy me senté con mi jefe y nos empezamos a hablar. Tuvimos una reunión por Zoom con varios investigadores y todos están teniendo el mismo problema. No sabemos qué pasa con esta berraca proteína porque no se puede expresar bien. Hay muchas razones por las cuales eso puedan pasar, pero aún no lo sabemos. Y eso obviamente dificulta aún más la producción para hacer pruebas de diagnóstico de ELISA, ¿sí? Entonces, eso realmente dificulta el que podamos masificar la prueba. No quiere decir que no se vaya a poder, no quiere decir que no se vaya a solucionar, pero en este momento es una dificultad bien grande para poder producir la prueba. La prueba como tal, medir anticuerpos no es lo difícil, es montar la proteína en la placa para poder medir el anticuerpo. Ahí es donde está la dificultad. Y nosotros acá lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Doctor Javier Jaimes, nuevamente yo quiero agradecerte mucho por tu generosidad, por una excelente presentación. Hubo 250 asistentes a esta charla. Muchos te han enviado las felicitaciones, igualmente reconociendo pues, la calidad de esta presentación. Y yo quisiera, es como otra de nuestras funciones y de nuestras responsabilidades, los que trabajamos con virus en este momento. Alguien pregunta que cuáles serían entonces las recomendaciones de aquí con respecto al aislamiento social en el que estamos viviendo, de acuerdo con lo que tú conoces y nos has presentado. Entonces es como un mensaje más para ¿qué recomiendas tú durante esta época de aislamiento social con el fin de lograr controlar o disminuir o manejar de alguna manera la infección con un agente del cual desconocemos tanto? Bueno, esta enfermedad desafortunadamente aquí muchas cosas pasaron mal desde el primer momento, ¿sí? Esta enfermedad es menos contagiosa que el SARS, sin embargo se expandió de forma más eficiente que el SARS hace 18 años. El SARS se controló única y exclusivamente con medidas de aislamiento y con eso se logró prevenir que el virus siguiera circulando en poblaciones humanas, ¿sí? Eso sucedió cuando se controló la infección en sitios muy específicos, en focos muy específicos, ¿sí? En este momento, la enfermedad está distribuida a nivel global y eso genera una dificultad bien grande en términos de esos aislamientos sociales, de todas las medidas, digamos, para prevenir el contagio. Durante el primer momento, cuando yo empecé a hablar de esto y empezamos a mirar, todos decíamos, hay que cortar la cadena de contagio. En este momento, la cadena de contagio es casi imposible cortarla porque la única forma sería encerrando absolutamente a todo el mundo por un periodo largo de tiempo y garantizando que absolutamente ni una sola persona tiene el virus. Para eso se necesita un sistema de diagnóstico masivo y se necesita, como de nuevo les digo, aislamiento completo. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso y qué es lo que nosotros creemos? Y eso sin ser epidemiólogo, que dicen acá los epidemiólogos que puede pasar, es que definitivamente necesitamos entrar en un proceso de aislamiento intermitente, en el cual nosotros tengamos que vernos constantemente en tiempos de aislamiento, en los cuales prevengan que el número de personas que se infectan al tiempo sea bajo, que siempre tengamos el pico realmente bajo para que se empiece a crear inmunidad poblacional y no se saturen los sistemas de salud. Pero al mismo tiempo es importante hacerle entender a las personas que
si entramos en ese proceso, no quiere decir que en los tiempos de no aislamiento la vida sigue normal, no. Realmente esto va a generar un cambio muy, muy grande en nuestra cultura, en la forma como nosotros hacemos las cosas, porque definitivamente necesitamos pues entender que no podemos volver a hacer las cosas como las hacíamos antes y que el distanciamiento social no solamente implica estar completamente encerrados, sino que incluso cuando no estemos encerrados, vamos a tener que seguir con ciertas medidas de aislamiento, de distanciamiento, perdón, para tratar de prevenir que la mayor cantidad de personas se infecte. Y eso va a ser bien difícil, bien complicado. Ahora, todos estos modelos, el modelo que yo les mostré, todo lo que les vengo hablando, todo es desconociendo la posibilidad de que mañana haya o un medicamento para tratarlo o una vacuna para prevenirlo. En el momento en el cual alguno de los dos aparezca, el panorama cambia. Porque ya en ese caso, pues las medidas no van a ser tan drásticas porque sabemos que si la persona se enferma la podemos tratar o que la podemos prevenir. Pero mientras no la tengamos, mientras no tengamos ninguna de esas dos, no nos queda más sino esta. Y pues sí, es complicado, y pues, pero no queda de otra, en serio no queda de otra. Muchísimas gracias. Pues yo pienso que realmente ha sido muy provechoso, ha sido muy enriquecedor todo esto que nos has compartido. Y pues agradecerte nuevamente, agradecer a todos los colegas y personas que se conectaron, que enviaron sus preguntas. Y yo pienso que el mensaje es ese: nuestra vida cambió, el mundo cambió, tenemos que afrontarlo y tenemos que ser muy responsables en la manera en que vamos a afrontar ese compromiso por el bien de todos. Muchísimas gracias, gracias al doctor Pradilla, a Medea por esta oportunidad, y pues espero que nos veamos pronto en unas condiciones más favorables. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Jaimes, por compartir su amplio conocimiento y experiencia en este tema que nos tiene, como bien lo dijo la doctora Gloria, a todos en vilo y tan preocupados. Naturalmente que Amevea le quiere extender el agradecimiento a la doctora Gloria por su apoyo como moderadora, al comité científico de la asociación, quien permanentemente está buscando posibilidades de charlas importantes y de alto nivel, como la que hemos presentado hoy con el doctor Jaimes. Bueno, quisiera invitarlos, próximamente, tal vez mañana, estemos enviando la invitación para nuestra próxima charla, que será el próximo jueves 23, con el doctor, nos la va a presentar el doctor Miguel Eduardo Escobar, quien nos va a hablar sobre el futuro del mercado de los granos, teniendo en cuenta la coyuntura actual generada por el coronavirus y pues esta oscilación del dólar que nos está afectando tanto. Por último, quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestros asociados y a nuestros patrocinadores generales por apoyarnos durante todo el año. Los esperamos, como les dije, en una próxima oportunidad. Estén pendientes de la publicidad que ya la haremos llegar para que por favor se conecten y nos acompañen igualmente. Muchas gracias.